cómo se une la política sin el clientelismo? Igualmente el conurbano se sigue haciendo solo. Son dos preguntas que están entrelazadas, pero cada una tiene su propia lógica. ¿Cómo hacer política en un lugar como el conurbano sin clientelismo? Es un problema que el PRO no ha sabido resolver. ¿Milei supera ese problema? Acá tenés una pregunta. Bienvenido, Carlos Pañi, a Elemental. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Carlos, hoy en este podcast vamos a hablar sobre su libro, El Nudo, y me gustaría, para los lectores y para los que nos van a estar viendo, si tuviera que presentarnos El Nudo como un tráiler de película, ¿cómo sería? Bueno, yo creo que hay dos o tres capítulos interesantes para una película. Uno tiene que ver con el problema que significa la provincia de Buenos Aires para el resto del país en el siglo XIX y cómo ese problema se liquida decapitando a la provincia de Buenos Aires. Es decir, quitándole la capital y federalizándola, que sería la ciudad de Buenos Aires. Ese es un capítulo sanguinario porque ese proceso fue con sangre, fue violento. Hubo 3 batallas en la ciudad de Buenos Aires, con miles de muertos, y terminó con lo que Roca llama el sometimiento de la provincia de Buenos Aires. En ese momento hay un legislador de la provincia de Buenos Aires que después va a ser una figura muy importante en el país, pero que todavía no lo era tan importante, que era Leandro Alem, que anticipa que esa decapitación de la provincia de Buenos Aires va a hacer que la provincia de Buenos Aires carezca de agenda política en adelante y que lo único que va a crecer, vaticina Alem, van a ser los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, es decir, el conurbano, lo que él ve el conurbano. Podríamos avanzar en otro capítulo y encontrarnos con el 17 de octubre del 45, que ya es ese conurbano industrializado, sobre todo por el proceso de sustitución de importaciones que ocurre en la Argentina a partir del año 1930. La crisis del 30, 29-30 es muy traumática para la Argentina. Y vemos ese conurbano industrializado, sindicalizado, es decir, se generan organizaciones sociales, los sindicatos, y un líder político que es Perón, un militar, que entiende que ahí puede haber una revolución y que esa revolución hay que evitarla. Y para eso intenta un ensayo político-social basado en una economía muy basada en el consumo interno, que es el peronismo. Y el tercer capítulo de esta historia podría ser el 2001, que es el momento de un estallido social de los sectores más vulnerables, también de la clase media, después de una experiencia de estabilización económica que fue la convertibilidad, y a partir del cual la provincia de Buenos Aires toma el Estado Nacional. Se revierte lo que había pasado en el 1880 con Roca. Eso es Duhalde. Y genera un poder desde el conurbano. Y Duhalde tiene 2 herederos que aprenden de él y que lo perfeccionan, que son los Kirchner. Y a partir de ahí tenemos 2 fenómenos importantísimos. Uno, la irrupción de la pobreza como un fenómeno central. Ya no un país con pobres, sino un país con pobreza, con una cantidad de derivaciones económicas, sociales, políticas, y algo que yo intento narrar en el libro en un largo capítulo, que es el capítulo final, cómo se va conurbanizando la política nacional. Cómo el conurbano pasa a ser el gran campo de batalla de la política y el centro de gravedad de esa política, que lo vemos hasta hoy. Hasta hoy. Perfecto.
A Hoy ver el si me... kirchnerismo se está refugiando en el conurbano para pasar como hacemos en la playa, ¿no? En el mar, pasar por debajo la gran ola de insatisfacción social que hay hoy en relación con la política. Entiendo. Perfecto. A ver, quiero ver si me sale esto, porque lo estuve pensando. Si tuviéramos que hacer una comparación metafórica con, con el conurbano, con una carrera de posta, entendiéndose lo que es una carrera de posta, ¿quién iniciaría esa carrera y a quién le hace el primer traspaso? Bueno, Te- Teniendo como eje que la posta sería el conurbano, ¿no? yo creo que hay un primer protagonista, hay un primer político que ve el conurbano como un fenómeno único, como fenómeno nuevo, que es un político importante pero poco conocido, muy de derecha, un fascista, en sentido técnico, admirador de Mussolini, que es el primero que se plantea que ahí en ese proceso de industrialización y de creación de una clase obrera puede haber una revolución que debe ser evitada, que es Manuel Fresco. Fresco en el año 35 desarrolla su campaña para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que termina conquistando, y durante esa campaña él produce una movilización en el conurbano bonaerense hacia la capital y le habla por primera vez a esa gente a la que él presenta como un ejército pacífico. Es decir, pacífico, pero es un ejército. Claro. Es decir, él ya ve violencia ahí. Y eso lo narran en el diario La Nación, con 2 páginas grandísimas, eran diarios muy grandes en esa época, más grandes que el diario Sábana que conocimos nosotros, con mucho texto, pocas fotos. Y los cronistas que narran eso ven peones de campo en los que se concentran. Pero Fresco ya ve obreros industriales e intenta ya lo que después va a intentar Perón, que es la sindicalización, la organización desde el Estado de esa masa obrera. ¿Para qué? Para que no estalle. Creo que esa aposta después Fresco se la podría pasar a Perón y Perón a Duhalde. Y Duhalde a los Kirchner. Exacto. Y ahora está en manos de los Kirchner. Y ahora está sigue estando en manos de los Kirchner. Sí, vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Exacto. Voy a unir una frase con 3 palabras que están en el inicio del libro y ver si tienen una cierta relación o qué relación tendrían o cómo se podría entender. Hay una parte que dice, el Gran Buenos Aires, en un sentido, es un pequeño Estados Unidos del subdesarrollo. Sí. Y unirla con la palabra trabajadores, Cristina y administración de la pobreza. Bueno, cuando digo que es un pequeño Estados Unidos del subdesarrollo, es que es un lugar de gran atracción de gente. Gente que va a buscar ahí un mejor futuro. Que busca un mejor futuro y vive mejor en las villas. O sea, imagínate cómo viven en sus lugares de origen. Ahí puso el ejemplo de un correntino aún en el suburbano puede vivir mejor que en su propia provincia. Y sí, yo cuento ahí la anécdota de un correntino justamente, que habla con un religioso, que lo está invitando a la peregrinación a pie a Luján, y le dice, mire, invíteme a cualquier lado menos a caminar, porque me he pasado la vida caminando. Un joven, ¿eh? Claro, claro. Para buscar agua había que caminar, para ir a la escuela había que caminar kilómetros, para ir a un médico. Esa persona que vive una pobreza rural extrema, lejos de cualquier servicio, que antes de llegar a un médico probablemente se enferme más o se muera, entiende que vivir en una villa, cerca de una autopista, con hospitales que hay que anotarse y a lo mejor el turno te lo dan para dentro de un mes,
pero que está el hospital ahí, por lo menos hay una sala de emergencias donde te atienden de un pasillo, pero hay un médico, o una sala de primeros auxilios, y el agua la puedo sacar bombeando, pero a 200 metros, es el progreso eso. Mucha gente cree, esto lo podemos cuestionar como idea, no sé si todo es tan perverso y tan premeditado y tan orquestado, que ha habido un proyecto político de dar subsidios ahí para atraer a la gente y generar una gran masa de pobres que permita el control de la política en el país. Que eso fue Duhalde y que estos son los Kirchner. Que generan esto deliberadamente, de poner atractivos en el conurbano para atraer gente pobre al conurbano que vive una semivida en villas de emergencia, en asentamientos, y obtener el voto de ellos como palanca para manejar al resto. Yo no sé si es un plan bastante perverso. No sé si alguien lo planificó. En los hechos es así. Claro. Aunque nadie lo haya planificado. Entonces acá estamos conectando conurbano, pobreza, Cristina. Porque el poder que obtiene Cristina en la política es el de representar a esos pobres que están en el conurbano. Entiendo. Esto, Matías, sí, mientras nosotros estamos dialogando, no sé si no está cambiando. Esta es la gran incógnita de esta elección. Claro. Vos haces encuestas, como han hecho algunos expertos en el conurbano, encuestas presenciales, y descubrís que entre los jóvenes, es decir, cuando indagás entre los jóvenes menores de 25 años, Milei tenía 24% de intención de voto. Algo está cambiando ahí. Está cambiando por el estancamiento de la economía. Hay algo que sin lugar a dudas cambió esa gente, que es la droga, la expansión, el despliegue de la droga, la insatisfacción y la insatisfacción con el Estado. Todo esto que dijimos de Cristina, etcétera, lo tenemos que poner un poco bajo un gran signo de interrogación. No sabemos si lo que está pasando en este momento en la Argentina no es la transformación de eso. Y no es solo un problema la sobreurbanización del conurbano, sino la velocidad en la que se generó. ¿Es así? ¿Y por qué? Porque hay fenómenos de hiperurbanización que no son conflictivos. No presentan, vamos a poner una palabra fea, dura, patologías. Ni sociales ni políticas. Tokio. Ahora, está estudiado, y hay un autor que lo estudia especialmente, se llama Robert Muga, que cuando esa urbanización se da muy velozmente, con gran velocidad, la gente no termina de organizarse. Entonces ahí tenés un problema de lo que él llama turbourbanización. Y aparecen problemas de infraestructura, obviamente, aparecen problemas de seguridad. Y ahí en el libro yo trato de ver si esto es cierto en el conurbano, y pareciera que sí, que hay una relación directa entre la velocidad de la urbanización y del crecimiento demográfico de determinados lugares y los índices de delincuencia y de inseguridad. Digamos, daría la impresión de que si vos ponés mucha gente en un lugar, puede haber problemas. Aristóteles decía que la polis, la ciudad, no tenía que tener más de determinada cantidad de gente, que era la gente que se podía comunicar sin medios de amplificación, sin megáfonos. En la polis, en el ágora, en la plaza. Acá habría otra idea. Podés poner mucha gente, pero si la ponés muy de golpe, generás un problema, que después es muy difícil de resolver. En el Gran Río de Janeiro, en el Gran San Pablo, en México City, en Buenos Aires, daría la impresión de que en América Latina se verifica esa norma, que son procesos de urbanización muy desordenados, grandes ciudades que se hacen solas, sin la racionalidad de la política y del Estado.
El marketing del político coacheado cambió y se sabe que hay una crisis de representación, que esto lo marcó en las últimas PASO. Aún así, es un interrogante, como usted dice, lo que va a pasar en estas próximas elecciones. Si Cristina va a seguir siendo el conurbano y va a poder seguir administrando la pobreza. ¿Qué pasaría si eso no ocurriera? ¿Dónde iría Cristina? No, yo creo que si la crisis de representación que enfrenta el peronismo, que tiene muchas manifestaciones, muchas, termina siendo una crisis de representación terminal en el conurbano bonaerense y Cristina pierde el poder de la provincia de Buenos Aires, creo que en el peronismo se abriría una crisis muy importante como la que se abrió en el año 83, cuando perdieron frente al radicalismo, cuando el peronismo pierde frente a Alfonsín. Creo que estaríamos ante un cambio de primera magnitud dentro del peronismo y realmente por primera vez el liderazgo de Cristina se vería amenazado dentro del peronismo. Dentro de unas... Sí, sí. Hasta ahora nosotros hemos visto que a Cristina la han querido decapitar políticamente desde peronistas desde fuera del peronismo. Massa cuando estaba afuera, Randazzo, Pichetto, Lavagna, el propio Alberto cuando era jefe de campaña de Randazzo, no han podido. Yo creo que si ella entra en crisis en el conurbano, si el liderazgo de Cristina entra en crisis en el conurbano, vamos a ver que eso se va a producir desde dentro del peronismo. Gobernadores, sindicatos, movimientos sociales van a poner en tela de juicio el liderazgo de ella. Y ella lo sabe y por eso usa Massa como escudo humano. Alguien que tiene poco que ver con ella dice, bueno, es Massa el que perdió. Claro, entiendo. ¿Y cómo haría con esta... La gente se entiende que está quebrada emocionalmente Sí. y bueno, económicamente más todavía. Pero ¿cómo podría ser o cómo se puede hacer política sin clientelismo? Y hay una parte que dice usted que aún sin la representación que hoy tiene el conurbano sobre la política, se sigue haciendo solo. ¿Cómo se une la política sin el clientelismo? Igualmente el conurbano se sigue haciendo solo. Son dos preguntas que están entrelazadas, pero cada una tiene su propia lógica. ¿Cómo hacer política en un lugar como el conurbano sin clientelismo? Es un problema que el PRO no ha sabido resolver. El PRO venía siendo un partido republicano, en sentido estricto de la palabra, digamos, con todo lo que eso significa, que pretendía un saneamiento de la política sobre la base de la autonomía del individuo, de ciudadanos que votan. Cuando tuvo que administrar ciudades del conurbano bonaerense se encontró con un problema. ¿Milei supera ese problema? Acá tenés una pregunta. Milei está ganando entre muchos pobres sin clientelismo. Claro. Es una pregunta importantísima. En su momento también, intendentes del PRO, etcétera, Vidal ganó la provincia de Buenos Aires sin clientelismo. ¿Se está quebrando el vínculo clientelar? En estas encuestas que hizo este grupo de expertos liderados por Rodrigo Sarazaga, aparece que la gente, más que un subsidio, aprecia la infraestructura. No quiero tanto que me des un plan Argentina Trabajo, la UH. Dame cloacas, dame escuelas, dame salud. ¿Hay un cambio? ¿Se está produciendo un cambio político en el mundo de los pobres? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Entonces, vos vinculabas esta pregunta con otra, que es que el conurbano se hace solo. Entonces, una vez que el pobre pone la expectativa en otro y vota a otro y se emancipa del
de su lazo clientelar con un puntero, que es lo que está pasando con los pobres que votan a Milei, después le tenés que dar una respuesta. Y ahí requerís política, requerís racionalidad, requerís administración, requerís que no se haga solo. Porque el hacerse solo, el conurbano que se hace solo, nos pone frente a un problema que es la emergencia. Gente que vive en situación de emergencia todo el tiempo. La política fue inventada para evitar la emergencia, para que vos no vivas en emergencia, para que vivas con previsibilidad. Bueno, quiere decir que puede haber frustración de la gente respecto de este modo de hacer política clientelar, pero que después no encuentres la sustitución de ese modo clientelar. Y hay que La ver si sustitución del clientelismo es la previsibilidad. Que vos puedas hacer uso de tus derechos sin tener que pagar el peaje de un puntero. Claro. Todavía falta eso. Y hay que ver si Milei capitaliza todo eso. Si puede darle una respuesta a la expectativa claro. que creó en el caso de que Milei llegue a ser gobierno. En el caso, exacto. Últimas dos preguntas, Carlos. ¿Por qué la política, siempre enfocado, ¿saben? Obviamente en Argentina, pero más en el conurbano, por qué la política no puede satisfacer, no logra reconstruir, perdón, el mundo del trabajo? Y si es uno de los factores, la nueva oferta laboral. Yo creo que hay muchos problemas. El principal problema es macroeconómico, es una economía que no crece. Por lo tanto, expulsa gente, porque está estancada. Somos más y la riqueza sigue siendo la misma. Entonces, el PBI per cápita cae. La porción de riqueza que tiene cada uno, la porción de bienestar. Y eso degrada las condiciones del trabajo. No solamente hay menos puestos de trabajo. Los que hay son informales y muchos formales no te salvan de la pobreza. Mucho trabajador formal es pobre. Y eso es macroeconomía. Eso es un país que no encuentra un modelo productivo desde hace 50 años y que vive de crisis en crisis, con niveles de inflación que expulsan cada vez más a gente, arrojan cada vez más gente en la pobreza. Este es un fenómeno. Después tenés un problema también tecnológico que afecta a la Argentina y a otros lugares del mundo. Que podés hacer cosas que antes las hacías con muchas personas, ahora las podés hacer por vía de la computación. Tenés que inventar otras formas de ocupación. Y después creo que hay un problema grave y que se va agravando, que es el problema de la educación. Podrías tener una economía que crece, podrías tener actividades que demandan mucha mano de obra, pero no tenés mano de obra calificada porque hemos perdido educación. Hace un año y medio, 2 años, el gerente general de Toyota decía: quiero contratar gente y no la tengo porque no saben hacer los trabajos. No es que me falta gente en condiciones de ser ocupada. No los puedo emplear por falta de educación básica. Entonces acá tenéis ya una cultura que se va generando, que rescatarla va a ser muy difícil. Entiendo. Última pregunta, Carlos, y obviamente agradecerle su tiempo. No, soy yo el agradecido. No, por favor. Es más que nada un análisis, teniendo en cuenta lo que la gente va a leer en el nudo, y si requiere y amerita un análisis, que un gobernador de Buenos Aires tenga pensamientos de izquierda. ¿Es algo para analizar o es algo que tranquilamente puede pasar? Yo diría que en un lugar donde hay tanta pobreza, lo raro es que no aparezca alguien de izquierda. La gran atipicidad de Argentina es que la provincia de Buenos Aires
que es donde se plantea, donde se despliega la mayor cantidad de pobreza industrial o desindustrializada, ha sido gobernada siempre por gente más bien de derecha. Y creo que el objetivo, eso se produce por esto que hablábamos al comienzo, el deseo de evitar la revolución. Aparece Kicillof, que es alguien con ideas de izquierda. No sé si las puede poner en práctica. Kicillof terminó sometido a un esquema de poder que es el de los intendentes del conurbano. Cuando perdieron la elección del 2021, Cristina lo intervino con un tipo que viene de las entrañas del dualdismo, Insaurralde, jefe de gabinete, manejaba vos la provincia. Entonces, hay alguien de izquierda en la provincia de Buenos Aires, que es Kicillof, que tiene rasgos raros para esa clase, para esa cultura política. Otra característica, no roba, es de izquierda, pero además no roba. Pero no pudo armar un esquema de poder alrededor de esas peculiaridades, ¿se entiende? Claro, sí, se entiende. El poder lo siguió manejando el establishment de esa provincia, que es un establishment más bien conservador. No sé qué grandes rupturas produjo Kicillof desde la gobernación bonaerense, pero te hago una pregunta más. Nos hago una pregunta. ¿Desde la gobernación bonaerense se puede innovar? Acá volvemos al comienzo, lo de Alem, que decía, no, ahí no va a haber más política. ¿Se puede? Es como que es un círculo. Sí, sí. Exacto. Sí. Como que vuelve todo, como un reseteo en el 2023. Sí. Y si me deja, le gustaría hacer una pregunta plus, no tanto sobre el libro El Nudo, sino ¿qué opina usted, para cerrar este podcast, si cree que en este próximo debate que se va a dar, que esta vez si Milei va a debatir, que es algo que no pasó en el último debate que se dio? No sé si él quiere debatirlo, no lo tengo claro. Ajá. Hasta donde veo me parece que él rehúsa el debate. Ajá. Y ahora tiene un estímulo más para rehusarlo, que es que va primero. Claro. El primero no quiere debatir nunca. No tiene la necesidad. Exacto. No, y paga y tiene un riesgo mucho mayor. Claro. La exposición. Sí, de cometer un error. Exacto, sí. Y él tiene un riesgo enorme, Milei. Es iracundo, se enoja. Se le sale la cadena. Y ese es un problema, porque eso está expuesto emocionalmente. Entonces puede ser que se enoje. Más en un debate que van a buscar eso, justamente. Claro, lógico. Carlos, un gusto conocerlo. Matías, muchísimas gracias, muy generoso. Un saludo a la familia y ojalá que en algún futuro cercano podamos volver a tener esta charla. Y bueno, recomendamos obviamente El Nudo. Muchas gracias, Matías. Un abrazo, gracias. Un gusto. Hasta luego. Chao.